En numerosas ocasiones el chavismo se ha blindado de la acción de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos OEA gracias al firme apoyo político de los países miembros de la CELAC. El caso más reciente fue la derrota diplomática de Colombia ante el cierre de la frontera por parte de Venezuela. Los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se han convertido en el escudo del chavismo en organismos internacionales como la OEA. El caso más reciente, el cierre de la frontera con Colombia. Nuestros problemas con Colombia tenemos que arreglarlos con Colombia. El pasado 31 de agosto, el gobierno de Juan Manuel Santos quiso llevar la crisis binacional ante la Organización de Estados Americanos. El resultado de la votación fue de 17 votos a favor, 5 votos en contra. La iniciativa de convocar una reunión de cancilleres no prosperó por la abstención de 11 países. Todos integrantes de la CELAC apoyaron al gobierno de Nicolás Maduro. En marzo de ese mismo año y en medio de una discusión por las sanciones de Estados Unidos a 7 funcionarios chavistas, la canciller Delcy Rodríguez recordó, en medio de su discurso, la solidaridad de los gobiernos del Caribe. Aquí están sentados nuestros hermanos del Caribe, a quienes se les ha dicho que en situaciones de complejidad económica nosotros recortaríamos nuestros programas de solidaridad. La violencia que sacudió las calles de Venezuela en febrero de 2014 también fue tema de discusión en el organismo. Después de 7 horas, una resolución benevolente que abogaba por el diálogo entre las partes fue aprobada con 29 votos a favor y 3 en contra. No fue suficiente el rechazo al documento por parte de Panamá, Estados Unidos y Canadá. Nuevamente primaron los intereses de los países de la CELAC. Queremos saludar a la senadora por la Alianza Verde colombiana, Claudia López. Senadora, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenida a la tarde de NTN 24. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Cómo recibe lo que se anunció en las últimas horas por parte del gobierno colombiano? Y sobre todo me interesa conocer, sé que los televidentes también, pero la opinión suya sobre el tema de la CELAC que ha generado tanto opinión de lado y lado, porque para algunos dicen que es el organismo idóneo, para otros no. ¿Usted qué piensa? Pues a ver, me parece que no hay que ponerle mayor tiza al tema. Como ustedes mismos lo decían en su nota de introducción, la CELAC, que es uno de los múltiples organismos de representación multilateral que hay en el continente, es prácticamente igual a la OEA, solo que no están representados Estados Unidos y Canadá y sí está Cuba. En la práctica, quien de verdad va a organizar, a dar el apoyo logístico, a responder, digamos, por la coordinación de la misión, va a ser Naciones Unidas, que tiene una larga experiencia en este tema. Pero dentro de los países que conforman Naciones Unidas serán los países miembros de la CELAC los que tengan mayor participación en la conformación de la misión de verificación. A mí francamente me parece que lo importante aquí es que tanto el gobierno como las FARC como Naciones Unidas logren ponerse de acuerdo en una misión de verificación que primero no va a ser de militares de ningún país, sino de personal civil con experiencia en apoyar este tipo de procesos, y segundo, que se apoye la concentración y verificación de la desmovilización y desarme de las FARC. Lo que pasa, senadora, es que tal vez eso no está muy claro todavía, y eso que usted en este momento expone me parece que es fundamental que los colombianos y el propio gobierno lo dieran a conocer, así como se lo acaba de exponer, que se llegara a esa parte que estamos esperando, que es la parte ya final, la parte de la resolución del fin del conflicto, pero teniendo claro los previos pasos. Uno, si está el cese bilateral definitivo, cuándo, cómo se va a verificar, si primero se verificará ese cese bilateral, luego irá al tema de las armas. Dejación significa no entrega, los inconvenientes de la dejación, los inconvenientes de entregarlas, por qué dejación, por qué no entrega. En fin, creo que hay unas cosas todavía muy puntuales que se necesitan aclarar. Así es, así es. Recordemos que, digamos, este anuncio es un poco insólito en el sentido de que primero se anunció el acuerdo sobre cómo será y quién será el mecanismo de verificación, pero no se ha acordado lo que se va a verificar, que es la concentración, cese al fuego definitivo, desarme y desmovilización de las FARC. Ese punto, que es el quinto punto de la agenda de negociación, el del fin del conflicto, pues no se ha terminado todavía. Entonces, claro, yo entiendo que estamos un poco a la expectativa de tener información más precisa, pero eso me parece que es absolutamente claro, que no va a verificación de qué. La verificación va a ser justamente sobre la concentración para propósitos de la desmovilización y desarme de las FARC. Ahora, ¿cómo va a ser ese desarme de las FARC? Yo me imagino que va a ser similar a lo de los procesos guerrilleros de paz anteriores. Ninguna de las 7 guerrillas que se han desmovilizado en Colombia le entregó sus armas al Estado. Ninguna.
ni el M-19, ni el PRT, ni el Quintín Lame, ni el EPL, ni las fracciones del ELN que se han desmovilizado. Ninguna guerrilla desmovilizada le ha entregado nunca las armas al Estado colombiano, porque consideran que no le van a entregar las armas a un Estado que no los derrotó, sino que tuvo que negociar con ellos. Hubo distintos mecanismos, unos las fundieron en unas siderúrgicas, otros las botaron al mar, otros las entregaron a un tercero internacional para su custodia. Ya veremos cuál de esos mecanismos específicos se acuerda con las FARC, pero lo que sí creo yo que podemos dar por sentado es que las FARC no le entregará las armas al Estado colombiano, sino que buscará un tercero imparcial, digamos, con cual verificar y hacer su desarme. Sí, senadora, le quiero preguntar por la Unión Europea, en especial por lo que puedan hacer algunos parlamentarios, el propio Parlamento Europeo que por lo menos se ha interesado por atender lo que se está dando en esta etapa final del conflicto en Colombia. ¿Cree usted que podrán jugar un papel fundamental en lo que queda? Sin duda, y ya lo han jugado. Yo creo que toda la comunidad internacional, tanto los países de América Latina, América Central, Estados Unidos, Canadá, también países de la Unión Europea ya han jugado a lo largo de este proceso de paz un papel muy constructivo y muy positivo de apoyo a Colombia, a los colombianos, para que podamos lograr la paz, por el que yo creo que todos estamos profundamente agradecidos. En estos días veía que la Unión Europea anuncia a través de miembros del Parlamento Europeo que pide que se fortalezca incluso con más recursos los fondos de financiación del proceso de paz y posconflicto para Colombia, lo cual por supuesto nos va a ayudar mucho, pero más que nos den plata, yo creo que su acompañamiento imparcial, con gente que sabe verificar estos procesos, que nos puede ayudar a resolver cualquier conflicto o dificultad que se presente durante el proceso de concentración y desarme, ese es realmente su mayor apoyo, ser todo el tiempo como hasta ahora un garante imparcial acompañante, pero que la tutoría y el liderazgo del proceso de paz siga dependiendo de los colombianos. Yo creo que esa fórmula ha sido un gran éxito en el proceso que estamos desarrollando y que esperamos culminar pronto. Senadora, hablamos de la Unión Europea y usted lo acaba de exponer de manera perfecta, pero yo sí le quiero insistir en el tema de la CELAC, porque detrás está todo ese trasfondo político de lo que tiene la CELAC. Está Venezuela, está Cuba, se habla de imposición política en este momento, precisamente de esos gobiernos de Cuba, de Venezuela, para que sea la CELAC la que esté ahí. Lo que pasa es que eso no genera confianza, senadora. No hay una confianza del pueblo colombiano en la CELAC por ese trasfondo político. ¿Dónde queda la Unión Europea que podría darle más seriedad, podría darle mayor realce a esta parte final, con miembros de verdad del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, que vengan y que le den esa garantía real a los colombianos para no mezclar el tema político que está de fondo? Y hablemos claro, Venezuela y Cuba detrás de la CELAC. Pero Venezuela y Cuba son países acompañantes del proceso de paz, es decir, ese trasfondo político que yo entiendo que a muchos les irrita y les preocupa, ha estado presente en todo el proceso. Las conversaciones de paz se hacen en La Habana porque Cuba es uno de los países, digamos, claves de este proceso, y para nadie es un secreto que el gobierno venezolano ha sido importante en comprometer a las FARC a que se sentaran a la mesa y a que correspondan, digamos, con una finalización del conflicto en ella. De manera que, aunque entiendo que el origen de la CELAC, que todos sabemos que fue promovido por Chávez en su momento, claramente para desafiar a la OEA. Si fuera la OEA también tendría un contexto político. Para nadie es un secreto que la OEA ha sido un instrumento de influencia del gobierno norteamericano. Lo que pasa es que a unos les gusta más la influencia norteamericana europea y a otros les gusta más la influencia de Venezuela y Cuba. Ese es un debate político que está presente desde el día 1 en el proceso de paz, no es que esté presente por esta decisión, y es algo con lo que vamos a tener que seguir lidiando, porque precisamente no se trata de que no solamente nos guste a nosotros, sino que le dé confianza a las partes, y las partes son las FARC y el gobierno, así que hay que tratar de ser equilibrados en ese juego político. Claro que sí, senadora, las partes son el gobierno y las FARC, pero una parte fundamental es el pueblo colombiano, y hay una gran parte del pueblo colombiano que no tiene confianza precisamente en lo que está sucediendo por ese trasfondo político del que estamos hablando, donde han estado Venezuela y Cuba. ¿No sería mejor que precisamente se le pudiera dar otro nivel de confianza al propio pueblo colombiano, que al fin y al cabo va a ir a refrendar lo que se acuerde? Es el pueblo colombiano que al final, como se ha dicho por parte del gobierno, es el que tendrá que refrendar. Para darle más confianza a eso, ¿no debería llegar por otro lado? Pues no creo, la verdad. Digamos, pretender a esta altura del proceso que Venezuela o Cuba no tengan influencia en el proceso de paz, me parece que es algo que ya no ha pasado en estos 4 años, y lo que ha pasado en estos 3 años es que, a pesar de la influencia de esos dos países que a muchos los colombianos les incomoda y les molesta, el proceso de paz va avanzando bien, y muy seguramente va a culminar este año.
Yo confío en que la ONU sabe perfectamente, y el gobierno y las FARC saben, que el equilibrio político en esto va a ser complicado, así que supongo que la ONU va a tratar de hacer el mejor trabajo posible, el Consejo de Seguridad de la ONU, para tener una muestra plural de países, de manera que no esté ninguno excesivamente representado en la misión de verificación. Yo entiendo las, digamos, molestias y preocupaciones, pero como tú mismo lo dices, la principal garantía al pueblo colombiano no es la misión de verificación. La principal garantía al pueblo colombiano es que todo el proceso, incluida la verificación, desarme, toda la agenda, etcétera, es algo sobre lo que cada uno de los colombianos tendremos la última palabra con nuestro voto en la refrendación, de manera que esa es la gran garantía para los ciudadanos. Senadora, el punto fundamental es la confianza. En esto nos hemos basado en esta parte de la entrevista y me parece que es clave este ejercicio que estamos haciendo de cara a los televidentes, la confianza de cara al pueblo colombiano. Lo que pasa es que en ese tema de la dejación de armas, que también usted exponía hace un par de preguntas atrás, no hay confianza. ¿Terminará entonces en manos precisamente que el gobierno venezolano verifique la dejación, porque no estamos hablando de entrega, estamos hablando de dejación de armas, la dejación de armas entonces verificada por Venezuela? No, pero ¿quién ha dicho que es Venezuela? No, porque como estamos hablando de la CELAC y todos sabemos que políticamente está Venezuela ahí. Pero la CELAC son más de 20 países, no es solo Venezuela. La mayoría controlados políticamente por Venezuela, y usted lo sabe, senadora. Los del Caribe, los países del Caribe votan lo que diga Venezuela, porque está Petrocaribe. Con su política petrolera y claro, porque está Petrocaribe. Mucho menos ahora que es un país en crisis. Yo la verdad creo que tenemos que atenernos a los hechos y no a los prejuicios. Los hechos es que será una misión plural de diferentes países miembros de la ONU, muchos de ellos miembros de la CELAC. Insisto, de la CELAC es el 99% de los países que están en la OEA, de manera que la CELAC y la OEA no son tan distintos, pero sí tienen un trasfondo político distinto que tú señalas, que es la influencia de Venezuela, que realmente es una influencia más en su origen que actual. Venezuela es un país en crisis, quebrado, de manera que no es que tenga pues la gran influencia geopolítica ni nada que tenía hace unos años cuando se creó la CELAC. También eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero insisto, atengámonos más a los hechos que a los prejuicios. Este proceso de paz lo hemos tenido que hacer basado en la expectativa confiada de muchos y basado en la desconfianza de muchos. Que no importa cómo lo hagan, no importa qué se diga, no importa quién sea el garante, mientras sea un proceso de paz con las FARC van a tener una profunda desconfianza. Así lo hemos tenido que lidiar estos meses y estos años, y así lo vamos a tener que terminar, ojalá este mismo año. Pues ojalá que así sea, senadora. Le repito, fue fundamental o ha sido fundamental tratar de esclarecer con usted y con cualquier otro personaje que nos pueda ayudar a entender en ese aspecto que muchos colombianos en este momento tienen en duda, y es la confianza. Y esa confianza, insisto yo, se le puede dar al proceso para que termine de manera exitosa con organismos serios, con personas serias, con representantes serios. Insisto en el tema de la Unión Europea. Me parece que ahí hay un factor que se puede explorar. Ojalá. De acuerdo, pero ojalá. Mira, la Unión Europea es parte, los países de la Unión Europea son partes de la ONU. Claro, pero ojalá. La señora canciller colombiana explicó en una entrevista radial esta mañana, y yo confío en su seriedad, que justamente el hecho de que sea la ONU quiere decir que va a haber países miembros de la CELAC, que en la comisión de verificación no va a ser un solo país, ni solo Venezuela, ni solo Cuba, ni solo Estados Unidos, va a ser una comisión plural que puede estar conformada por países, por delegados de países de la CELAC, pero también por delegados de otros países, quizás de la Unión Europea. De hecho, ella misma los mencionó. Ojalá. De manera que no nos atengamos a los hechos. No va a ser un solo... ¿Qué sabemos hoy, Jesús? Que es importante que le digamos a los televidentes. No será un solo país el que verifique, ni una sola parte, ni el gobierno y las FARC los que verifiquen el desarme. Serán observadores internacionales de múltiples países con experiencia e imparcialidad los que verifiquen ese proceso. Esa decisión de entrada me parece que es una garantía importante para los colombianos, a que fuera solamente el gobierno o solamente las FARC vigilándose mutuamente. Que haya observadores internacionales me parece que nos da una mayor garantía a todos. Perfecto, senadora, mil gracias por el tiempo con los televidentes de la tarde de NTN24, por ayudarnos a hacer esta reflexión, este ejercicio que ojalá permita que todo se enfoque para lo que realmente necesitan los colombianos, y es claridad y confianza en el proceso. Claridad porque hay aspectos que en este momento no se conocen a la perfección y no se sabe cómo se van a implementar en esta parte final. Y confianza que le daría, sin lugar a dudas, otra cara a esta parte final del proceso de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Gracias, senadora. Muy amable. Una buena tarde. Muchas gracias. Un saludo a todos. Adiós. Muchas gracias.